Mis queridas hermanas en Cristo, soy el Papa León el XIV, y lo que van a escuchar en los próximos minutos podría cambiar para siempre la manera en que ven las joyas que usan cuando van a la casa de Dios. Esta madrugada, mientras oraba ante el Santísimo Sacramento en mi capilla privada del Vaticano, recibí una visión que me estremeció hasta lo más profundo del alma y que debo compartir urgentemente con todas las mujeres católicas de América Latina. Vi a millones de mujeres devotas, desde México hasta Argentina, desde Los Ángeles hasta Colombia, entrando a sus iglesias parroquiales cada domingo, llevando en sus cuerpos joyas que, sin saberlo, estaban bloqueando las bendiciones de Dios y atrayendo fuerzas espirituales oscuras directamente hacia el lugar más sagrado de la tierra. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, a pesar de ir a misa religiosamente, sienten que sus oraciones no son escuchadas? ¿Por qué, a pesar de comulgar cada domingo, no experimentan la paz y la transformación que esperan? ¿Por qué durante la liturgia, en lugar de concentrarse en Cristo, se sienten distraídas, inquietas, como si algo invisible estuviera interfiriendo con su adoración? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginan, literalmente colgando de sus cuellos, brillando en sus dedos o adornando sus muñecas. Porque lo que voy a revelarles hoy no es una simple cuestión de vanidad o modestia, es una advertencia urgente sobre 5 tipos específicos de joyas que están actuando como antenas espirituales, atrayendo exactamente lo opuesto de lo que una mujer católica debería invocar en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero antes de continuar con esta revelación que podría salvar su alma y la de sus seres queridos, necesito pedirles algo crucial. ¿Ustedes también han visto en sus parroquias, en sus comunidades, mujeres que usan estas 5 joyas que bloquean las bendiciones en la iglesia? Si es así, suscríbanse a este canal y escriban en los comentarios de qué país nos están viendo y compartan los ejemplos que han observado. Unámonos en oración por estas hermanas que, sin saberlo, están poniendo en riesgo su conexión espiritual con Dios. Si conocen personas que necesitan escuchar este mensaje, compártanles este video para que también puedan recibir esta advertencia del cielo. Durante mis 50 años de sacerdocio, he sido testigo de la gradual transformación de nuestros templos católicos. He visto cómo espacios que una vez irradiaban silencio, reverencia y recogimiento, lentamente se han convertido en lugares donde la ostentación material compite directamente con la adoración espiritual, y en el centro de esta crisis está algo que nuestras abuelas católicas nunca habrían imaginado: mujeres devotas que inconscientemente están profanando el lugar sagrado a través de las joyas que eligen usar. Hace 6 meses, durante una visita pastoral a una parroquia en el este de Los Ángeles, presencié algo que me partió el corazón de una manera que jamás olvidaré. Era una misa dominical. El templo estaba completamente lleno de familias mexicoamericanas que habían venido a adorar al Señor. Pero mientras observaba desde el altar durante la consagración, ese momento más sagrado donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, mi atención fue capturada por algo que me perturbó profundamente. En la tercera fila, una mujer de aproximadamente 40 años, obviamente devota, pues la veía cada domingo. Llevaba puestos unos aretes tan grandes y llamativos que parecían espejos colgando de sus orejas, reflejando las luces del altar de manera tan intensa que creaban destellos distractores durante toda la liturgia. Su collar, una cadena gruesa de oro con un corazón enorme adornado de piedras brillantes, competía directamente con el crucifijo del altar por captar la atención de quienes la rodeaban. Pero lo que más me impactó fue observar cómo esta ostentación involuntaria estaba afectando a toda la congregación. Los hombres que estaban cerca constantemente dirigían sus miradas hacia estas joyas en lugar de hacia el tabernáculo. Las mujeres más jóvenes susurraban comentarios sobre el costo y la marca de las piezas. Incluso los niños estaban hipnotizados por los destellos, perdiendo completamente el sentido sagrado del momento. Durante la elevación de la hostia consagrada, cuando todos deberíamos estar adorando a Cristo presente en el sacramento, la mitad de las personas en esa sección estaban distraídas por el brillo de las joyas de esta hermana. Era como si hubiera un altar alternativo, un lugar de adoración competitivo que estaba robando la gloria que solo pertenece a Dios. Después de la misa, esta mujer se acercó a saludarme y pude ver de cerca lo que había observado desde el altar. Sus joyas no solo eran costosas y llamativas, sino que algunas contenían símbolos que, aunque ella probablemente no lo sabía, tenían significados espirituales muy específicos. Su pulsera contenía un ojo que, en muchas tradiciones esotéricas, se usa para protección, pero que en realidad
puede actuar como portal para influencias espirituales que no provienen de Dios. Esa misma noche, postrado en oración ante el Santísimo Sacramento, supliqué al Señor que me ayudara a entender lo que había presenciado. ¿Era realmente posible que algo tan simple como las joyas pudiera interferir con la experiencia sagrada de la misa? ¿Podían estos objetos materiales afectar el ambiente espiritual de un lugar consagrado? La respuesta llegó de una manera que jamás habría esperado. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras permanecía en adoración, recibí una visión tan clara y detallada que cada palabra, cada imagen, permanece grabada en mi memoria como si hubiera ocurrido hace apenas unos minutos. Vi 2 iglesias idénticas, con la misma arquitectura, el mismo altar, el mismo crucifijo. En la primera iglesia, las mujeres vestían con modestia y usaban joyas simples y discretas. Pequeños crucifijos, alianzas matrimoniales sencillas, quizás unos aretes pequeños. ¿La atmósfera en esta iglesia era tangiblemente sagrada? Vi ángeles adorando junto con los fieles. Una luz dorada emanaba del tabernáculo y se extendía por todo el templo, y las oraciones de los presentes ascendían como incienso hacia el cielo. La segunda iglesia me llenó de dolor y preocupación. Las mujeres lucían joyas ostentosas, brillantes, costosas y llamativas, pero lo que vi en el reino espiritual me aterrorizó. Donde deberían haber estado los ángeles, había sombras moviéndose inquietas. La luz del tabernáculo parecía opacada, como si algo estuviera bloqueando su irradiación. Las oraciones de los fieles parecían tener dificultad para elevarse, como si hubiera una barrera invisible entre sus súplicas y el cielo. Entonces, escuché una voz clara como el cristal que resonó en toda la visión. León, mis hijas han olvidado que están entrando al lugar santísimo. Han olvidado que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, y que lo que adorna el templo debe apuntar hacia la gloria de Dios, no hacia la gloria del mundo. Enséñales que hay 5 tipos de joyas que están actuando como antenas para atraer espíritus de vanidad, codicia y distracción hacia mi casa sagrada. Cuando la visión terminó, comprendí que tenía una misión urgente: advertir a mis hijas católicas sobre estos 5 peligros específicos que están transformando nuestros templos sagrados en lugares de distracción y competencia mundana. La primera joya que está profanando nuestros templos católicos son los aretes excesivamente grandes y llamativos. Permítanme explicarles por qué estos aparentemente inocentes accesorios están creando un problema espiritual tan serio en nuestras iglesias. Durante mi tiempo como arzobispo en México, conocí a una mujer llamada Esperanza, una devota católica de 45 años que trabajaba como gerente en una empresa de seguros en Ciudad de México. Esperanza era genuinamente piadosa, asistía a misa diariamente, pertenecía a varios grupos de oración y dedicaba tiempo significativo al servicio parroquial. Sin embargo, había desarrollado una pasión por los aretes grandes y ostentosos que, según ella, expresaban su personalidad y su éxito profesional. Cada domingo, Esperanza llegaba a misa luciendo aretes que podrían describirse mejor como esculturas colgantes, enormes aros de oro, pendientes con cascadas de piedras brillantes, o diseños tan elaborados que requerían que mantuviera la cabeza en cierta posición para evitar que se balancearan excesivamente. Ella no veía nada malo en esto, argumentando que estaba dando lo mejor de sí misma para presentarse dignamente ante Dios. Pero un domingo, algo cambió dramáticamente la perspectiva de Esperanza. Durante la misa, mientras estaba arrodillada en oración después de la comunión, una niña de aproximadamente 7 años que estaba en la banca de al lado, en lugar de orar, se había quedado completamente hipnotizada, observando cómo se movían y movían los enormes aretes de Esperanza. La pequeña estiró su mano intentando tocar los pendientes, susurrando a su madre: «Mami, mira qué brillosos, parecen de princesa». En ese momento, Esperanza se dio cuenta de algo que la devastó. Sus aretes se habían convertido en una distracción directa de la adoración. Esta niña, en lugar de aprender a orar y a concentrarse en Jesús presente en el Santísimo Sacramento, estaba siendo educada involuntariamente a valorar y desear objetos brillantes y costosos durante el momento más sagrado de la semana. Pero el despertar espiritual de Esperanza se profundizó cuando comenzó a observar más cuidadosamente lo que sucedía a su alrededor durante la misa. Se dio cuenta de que los hombres frecuentemente dirigían sus miradas hacia sus aretes, evaluando su costo, y que las mujeres más jóvenes susurraban comentarios sobre dónde podían conseguir joyas similares. Sus aretes se habían convertido inadvertidamente en un altar alternativo de adoración material dentro del templo sagrado.
El punto de quiebre llegó cuando el sacerdote de su parroquia, después de observar esta dinámica durante varias semanas, decidió abordar delicadamente el tema con ella. Esperanza, le dijo después de una misa, he notado que tu presencia en la iglesia está afectando la concentración de otros fieles. Tus aretes, aunque hermosos, están creando distracciones durante los momentos más sagrados de la liturgia. Inicialmente, Esperanza se sintió ofendida. Padre, yo vengo a adorar a Dios con lo mejor que tengo. Estas joyas son caras y hermosas. ¿No debería dar lo mejor de mí al Señor? La respuesta del sacerdote fue iluminadora. Hija, dar lo mejor a Dios significa dar lo que más honre su presencia y facilite la adoración de todos los presentes. Si tus joyas están distrayendo a otros de Jesús, entonces no están sirviendo a Dios, sino al ego. Esperanza decidió hacer un experimento espiritual. Durante un mes asistió a misa usando únicamente pequeños aretes discretos o, algunos domingos, ningún arete en absoluto. La transformación que experimentó fue radical y completamente inesperada. Padre, me confesó meses después cuando nos encontramos nuevamente. Cuando dejé de usar esos aretes enormes, algo cambió profundamente en mi experiencia de la misa. Al principio me sentí desnuda, insegura, como si hubiera perdido parte de mi identidad, pero gradualmente comencé a experimentar una libertad que nunca había conocido. Por primera vez en años, continuó, pude concentrarme completamente en la liturgia sin preocuparme por cómo me veía o si mis aretes estaban balanceándose apropiadamente. Dejé de estar consciente de las miradas de otros y pude sumergirme completamente en la adoración. Era como si hubiera quitado una barrera invisible entre mi alma y Dios. Pero la transformación de Esperanza no terminó ahí. Comenzó a notar que, cuando usaba aretes discretos, las personas la buscaban después de misa para conversar sobre temas espirituales, pidiendo oración o compartiendo sus luchas de fe. Es como si, reflexionó, cuando dejé de ser una distracción visual, me convertí en una presencia espiritual que invitaba a otros a acercarse a Dios a través de mí. Este testimonio me ayudó a entender la profunda verdad espiritual detrás de la advertencia divina sobre los aretes excesivamente grandes. No se trata de que Dios odie la belleza o prohíba la expresión personal, sino de que en su casa todo debe dirigir la atención hacia Él, no hacia nosotros. La segunda joya que está contaminando espiritualmente nuestros templos sagrados son los collares con símbolos no cristianos o amuletos. Esta advertencia es particularmente urgente, porque muchas mujeres católicas están usando inconscientemente símbolos que invocan poderes espirituales que directamente se oponen a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Permítanme compartir la experiencia devastadora de María Carmen, una mujer de 52 años de origen guatemalteco que vivía en Houston. María Carmen era una católica ejemplar, catequista en su parroquia, líder de un grupo de oración y reconocida en su comunidad por su vida de fe aparentemente sólida. Sin embargo, había adoptado la costumbre de usar collares que, sin saberlo, estaban invitando influencias espirituales oscuras directamente hacia el lugar más sagrado del mundo. Entre sus joyas favoritas, había un collar con un ojo de Horus, que había comprado en un viaje a Egipto pensando que era simplemente un recuerdo turístico bonito. También usaba frecuentemente una cadena con una luna y estrella, que consideraba un símbolo de protección, y un colgante con el símbolo del yin-yang, que creía representaba equilibrio y armonía. Para María Carmen, estos eran simplemente accesorios atractivos que complementaban su vestuario dominical. La crisis en la vida espiritual de María Carmen comenzó de manera sutil, pero se intensificó progresivamente. Primero, notó que durante la misa tenía una dificultad creciente para concentrarse en la oración. Su mente constantemente divagaba hacia preocupaciones mundanas, y durante la consagración, en lugar de adorar a Cristo presente en la hostia, se encontraba pensando en sus problemas familiares o laborales. Luego comenzaron las perturbaciones nocturnas. María Carmen empezó a tener sueños inquietantes, llenos de símbolos extraños y presencias que la llenaban de ansiedad. Durante el día, experimentaba una sensación constante de inquietud espiritual, como si algo invisible la estuviera observando o siguiendo. Aunque continuaba con sus prácticas religiosas habituales, sentía que sus oraciones no llegaban a ninguna parte, como si hubiera un bloqueo entre su alma y Dios. La situación empeoró cuando otros miembros de su grupo de oración comenzaron a comentar que sentían una pesadez espiritual cuando María Carmen dirigía las sesiones. Algunos incluso mencionaron que tenían dificultades para concentrarse en la oración cuando ella estaba presente, aunque no podían explicar por qué.
El punto crítico llegó durante una misa especial de sanación donde había sido invitado un sacerdote exorcista para orar por los enfermos de la parroquia. Cuando este sacerdote vio a María Carmen acercarse para recibir la bendición, inmediatamente notó los símbolos que llevaba alrededor del cuello. Con mucha gentileza pero firmeza, le pidió que se reuniera con él después de la ceremonia. «Hermana», le dijo el padre cuando estuvieron a solas, «los símbolos que usted lleva no son compatibles con la fe católica. El ojo de Horus es un símbolo de protección de la antigua religión egipcia que invoca poderes que no provienen de Dios. El yin-yang es un símbolo de filosofías orientales que presentan una visión del mundo fundamentalmente diferente del cristianismo. Estos objetos pueden estar actuando como puertas espirituales para influencias que interfieren con su relación con Cristo». María Carmen inicialmente se resistió a esta explicación. «Padre, pero son solo joyas bonitas. No creo en esas cosas antiguas. Simplemente me gustan como se ven». Sin embargo, el sacerdote le pidió que considerara hacer un experimento. Durante una semana, no usar ninguna de estas joyas y observar si experimentaba algún cambio en su vida espiritual. La transformación fue inmediata y dramática. El primer domingo que María Carmen asistió a misa sin sus collares simbólicos, experimentó una claridad y concentración en la oración que no había sentido en meses. Durante la consagración, por primera vez en mucho tiempo, pudo mantener su atención completamente enfocada en Cristo presente en la Eucaristía. Los pensamientos distractores que habían plagado sus momentos de oración simplemente desaparecieron. Durante esa semana sus sueños perturbadores cesaron completamente, siendo reemplazados por un descanso nocturno, peaceful, que había echado de menos. La sensación constante de inquietud espiritual que había estado experimentando se desvaneció, siendo sustituida por una paz interior que había olvidado que era posible. Cuando María Carmen dirigió su siguiente sesión de grupo de oración, los miembros inmediatamente notaron la diferencia. «María Carmen», le dijo una de las participantes, «hay algo diferente en ti hoy. La oración fluye más libremente. Siento una presencia espiritual más pura». Otros comentaron que podían concentrarse mejor y que sentían una unción especial durante la sesión. Profundamente impactada por esta experiencia, María Carmen decidió investigar más profundamente el significado espiritual de los símbolos que había estado usando. Lo que descubrió la llenó de horror y arrepentimiento. El ojo de Horus, aprendió, era efectivamente un símbolo de protección en la religión egipcia antigua, pero esa protección venía de dioses paganos que la Biblia específicamente identifica como demonios. El yin-yang, aunque filosóficamente presenta conceptos de equilibrio, está basado en una cosmovisión que niega la existencia del Dios personal y amoroso del cristianismo. «Padre», me confesó cuando compartió su testimonio conmigo, «me di cuenta de que inconscientemente había estado invitando influencias espirituales paganas directamente hacia la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Era como si estuviera llevando ídolos al templo de Dios, contaminando el espacio sagrado con símbolos que representan poder espiritual que no proviene del Señor». María Carmen no solo dejó de usar estas joyas, sino que las destruyó completamente después de orar sobre ellas y pedir perdón por haber introducido elementos paganos en su vida espiritual. Su decisión de liberarse de estos símbolos marcó el comienzo de una renovación espiritual profunda que transformó no solo su propia vida de fe, sino también su capacidad de ministrar efectivamente a otros. Esta experiencia real ilustra una verdad espiritual crucial que muchas católicas no comprenden. Los símbolos tienen poder espiritual real, y cuando llevamos símbolos que invocan fuerzas que no provienen de Dios, estamos abriendo puertas espirituales en nuestras vidas y contaminando los espacios sagrados donde adoramos. La tercera joya que está bloqueando las bendiciones de Dios en nuestras iglesias son las pulseras excesivamente llamativas y ruidosas. Esta advertencia puede sorprender a muchas porque las pulseras parecen ser el tipo de joya más inocente. Pero la realidad espiritual es que cuando estas piezas se convierten en fuente de distracción y ostentación, están interfiriendo directamente con la reverencia que debe caracterizar la adoración católica. Conocí a una mujer extraordinaria llamada Rosa Elena, una empresaria de 40 años de origen colombiano que había construido un próspero negocio de bienes raíces en Miami. Rosa Elena era profundamente religiosa y generosa con la iglesia, pero había desarrollado una pasión por coleccionar pulseras caras que usaba todas juntas como símbolo de su éxito profesional y personal. Cada domingo Rosa Elena llegaba a misa luciendo entre 15 y 20 pulseras en ambas muñecas, cadenas de oro gruesas, pulseras de diamantes,
brazaletes de platino con piedras preciosas y piezas de diseñador que costaban miles de dólares cada una. Cuando se movía o aplaudía durante los cantos, el sonido metálico de todas estas pulseras chocando entre sí creaba un ruido distintivo que era audible en gran parte del templo. Rosa Elena no veía ningún problema con esto. De hecho, consideraba que estaba honrando a Dios presentándose con sus mejores joyas, mostrando que había sido bendecida materialmente y que no se avergonzaba de su prosperidad. Dios me ha bendecido económicamente, solía decir, y quiero mostrar mi gratitud vistiéndome con lo mejor que puedo permitirme cuando vengo a su casa. Sin embargo, el impacto de esta ostentación en la comunidad parroquial era profundamente problemático. Durante los momentos más sagrados de la misa, especialmente durante la consagración cuando debería reinar el silencio más absoluto, el tintineo de las pulseras de Rosa Elena creaba una distracción audible que rompía la atmósfera de recogimiento. Los niños de la congregación habían comenzado a asociar el sonido de las pulseras con la presencia de Rosa Elena, y algunos incluso se distraían durante toda la misa esperando escuchar el sonido de la señora de las pulseras, como la habían apodado. Las madres de familia me confesaron que sus hijos tenían dificultades para mantenerse quietos y concentrados porque estaban fascinados por el brillo y el ruido de tantas joyas juntas. Pero el problema se extendía más allá de la distracción superficial. Varias mujeres de la congregación habían comenzado a sentir envidia y inadecuación al comparar sus propias joyas simples con la ostentosa exhibición de Rosa Elena. Algunas habían comenzado a endeudarse comprando joyas más caras para tratar de competir, transformando la iglesia en un lugar de competencia material en lugar de comunión espiritual. La situación alcanzó un punto crítico durante una misa especial de Navidad cuando la familia de Rosa Elena había invitado a sus parientes visitantes de Colombia. Durante el canto del Gloria, Rosa Elena levantó sus brazos en gesto de alabanza, y el ruido de sus múltiples pulseras chocando fue tan fuerte que interfirió con el canto del coro. Varias personas se voltearon a mirarla, algunos con irritación, otros con curiosidad, pero todos distraídos del momento sagrado de adoración. Después de la misa, una anciana de la congregación, doña Mercedes, una mujer de 85 años que había sido una pillar de la comunidad durante décadas, se acercó a Rosa Elena con lágrimas en los ojos. «Hija mía», le dijo con voz quebrada, «vengo a esta iglesia desde hace 40 años, y nunca había tenido tanta dificultad para concentrarme en la oración. El ruido de tus pulseras me distrae de Jesús». Esta confrontación gentil pero directa fue un despertar espiritual para Rosa Elena. Por primera vez se dio cuenta de que su intención de honrar a Dios con sus mejores joyas estaba teniendo el efecto opuesto. Estaba deshonrando el ambiente sagrado y robando la paz espiritual de otros adoradores. Esa noche Rosa Elena se puso en oración profunda y pidió al Señor que le mostrara la verdad sobre su manera de presentarse en la iglesia. Durante su tiempo de oración, sintió una convicción clara de que había confundido ostentación con adoración, exhibición con devoción. La semana siguiente, Rosa Elena tomó una decisión radical. Escogió solo 2 pulseras simples y elegantes, dejando en casa toda la colección que había estado usando. Cuando llegó a misa, inmediatamente notó la diferencia en su propia experiencia espiritual. Sin el peso y el ruido constante de múltiples pulseras, se sintió más libre para levantar sus manos en oración, sin preocuparse por el sonido que podía crear. Pero el cambio más significativo fue en cómo experimentó la liturgia. «Padre», me confesó semanas después, cuando dejé de usar todas esas pulseras, por primera vez en años pude realmente escuchar el silencio sagrado durante la consagración. Pude experimentar la reverencia que debe acompañar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La transformación de Rosa Elena tuvo un efecto ondular en toda la congregación. Doña Mercedes se acercó a ella después de la misa para agradecerle por su consideración. Otras mujeres que habían estado sintiendo presión para competir materialmente, se sintieron liberadas para adorar sin preocuparse por la apariencia de sus joyas. Más significativamente, Rosa Elena descubrió que cuando dejó de ser una distracción visual y auditiva, las personas comenzaron a buscarla para conversaciones espirituales más profundas. Su testimonio de fe se volvió más efectivo cuando dejó que sus palabras y acciones, en lugar de sus joyas, hablaran de su relación con Dios. Me di cuenta, reflexionó, de que había estado usando mis pulseras como una forma de anunciar mi éxito material. Pero en la iglesia, el único éxito que debe ser anunciado es la obra de Dios en nuestras vidas. Mis pulseras estaban compitiendo con el mensaje del Evangelio por la atención de las personas. Esta experiencia me enseñó que la reverencia en la casa de Dios se extiende a todos los aspectos de nuestra presentación
incluyendo los sonidos que creamos involuntariamente. Cuando nuestras joyas se convierten en fuente de distracción auditiva, estamos robando el silencio sagrado que permite a otros escuchar la voz suave de Dios en sus corazones. La cuarta joya que está contaminando la atmósfera sagrada de nuestros templos católicos son los anillos con piedras enormes y ostentosas que convierten las manos en espectáculos durante la oración. Esta advertencia es particularmente importante porque las manos son los instrumentos más visibles de nuestra adoración. Con ellas nos persignamos, las levantamos en oración, las juntamos en gesto de súplica y las extendemos para recibir la Sagrada Comunión. Permitidme compartir la historia transformadora de Esperanza María, una mujer de 38 años de origen mexicano que trabajaba como directora de ventas de una empresa de lujo en Los Ángeles. Esperanza había alcanzado un nivel económico que le permitía comprar joyas muy costosas, y su debilidad particular eran los anillos con diamantes y piedras preciosas de tamaños espectaculares. Cuando Esperanza asistía a misa, sus manos estaban adornadas con no menos de 8 anillos, un diamante solitario de 3 quilates en su dedo anular, un anillo de compromiso familiar con una esmeralda enorme, varios anillos de cóctel con rubíes y zafiros, y hasta anillos en sus pulgares con diseños elaborados. El efecto visual era deslumbrante, pero profundamente inapropiado para un lugar de adoración. El problema se manifestó de manera particularmente intensa durante los gestos rituales de la misa. Cuando Esperanza se persignaba, los destellos de luz de sus múltiples anillos creaban un espectáculo visual que distraía a todos los que estaban cerca. Durante el Padre Nuestro, cuando la congregación se tomaba de las manos, las personas evitaban instintivamente tomar las manos de Esperanza, porque los anillos hacían el contacto incómodo y llamativo. Pero el momento más problemático llegaba durante la comunión. Cuando Esperanza extendía sus manos para recibir la sagrada hostia, los anillos brillaban de tal manera que la atención se dirigía hacia sus joyas en lugar de hacia el cuerpo de Cristo que estaba recibiendo. Varios feligreses me confesaron que se sentían distraídos durante sus propias comuniones porque habían estado observando la exhibición de anillos de Esperanza. La crisis espiritual de Esperanza comenzó cuando su hija de 12 años, Sofía, hizo una observación que la devastó. Después de una misa dominical mientras caminaban hacia el automóvil, Sofía le dijo: «Mami, cuando te persignas, yo no miro la cruz en el altar, miro cómo brillan tus anillos. ¿Es eso lo que se supone que debo hacer?». Esta pregunta inocente de su hija fue como una puñalada espiritual para Esperanza. Se dio cuenta de que sus anillos se habían convertido en ídolos visuales que estaban enseñando a su propia hija a valorar los objetos materiales sobre los símbolos sagrados. Sus manos, que deberían dirigir la atención hacia Cristo, estaban dirigiendo la atención hacia su propia riqueza material. La convicción se profundizó cuando Esperanza comenzó a observar más cuidadosamente las reacciones de otros durante la misa. Notó que los hombres frecuentemente miraban sus anillos en lugar de participar en la oración, evaluando mentalmente el costo de las piedras. Las mujeres más jóvenes susurraban comentarios sobre las marcas y los precios, transformando el tiempo de adoración en una sesión de evaluación de joyas. Pero el momento de mayor claridad llegó durante una misa especial de Corpus Christi cuando hubo adoración eucarística después de la liturgia. Mientras Esperanza estaba arrodillada ante el Santísimo Sacramento expuesto, tratando de entrar en oración profunda, se dio cuenta de que constantemente estaba ajustando sus anillos, preocupada por cómo se veían, distraída por su propio reflejo en las piedras. En ese momento sagrado, cuando debería haber estado completamente absorta en la adoración a Cristo presente en la hostia consagrada, Esperanza estaba siendo narcisísticamente distraída por sus propias joyas. Fue una revelación devastadora. Sus anillos no solo estaban distrayendo a otros, sino que la estaban alejando a ella misma de la experiencia más íntima posible con Dios. Esa noche, Esperanza tomó una decisión que cambiaría radicalmente su vida espiritual. Decidió hacer un experimento de 30 días usando solamente su alianza matrimonial y un anillo simple con una pequeña cruz cuando fuera a misa. El resto de sus anillos los guardaría para ocasiones sociales apropiadas. La transformación fue inmediata y profunda. El primer domingo, que Esperanza asistió a misa con las manos prácticamente desnudas, experimentó una libertad en la oración que había olvidado que era posible. Pudo persignarse sin crear distracciones visuales, pudo juntar sus manos en oración sin preocuparse por el choque de metales y pudo recibir la comunión con total concentración en el sacramento. «Padre», me confesó un mes después, cuando dejé de usar todos esos anillos ostentosos,
Mis manos se convirtieron verdaderamente en instrumentos de oración en lugar de exhibiciones de riqueza. Pude concentrarme completamente en los gestos sagrados sin la distracción constante de mis propias joyas, pero el cambio más significativo fue en su hija Sofía. «Mami», le dijo después de varias semanas, «ahora cuando te persignas, yo también miro hacia la cruz y me persigno contigo. Es más fácil seguir tu ejemplo cuando no estoy distraída por cosas brillantes». Esperanza también notó que su experiencia de recibir la comunión se transformó completamente. Cuando extendía mis manos para recibir a Jesús en la Eucaristía, ya no había competencia visual entre el cuerpo de Cristo y mis anillos. Toda mi atención estaba donde debía estar, en el misterio increíble de que Dios se entrega a mí en forma de pan. La experiencia de Esperanza me enseñó que nuestras manos, como instrumentos de adoración, deben dirigir la atención hacia Dios, no hacia nosotros mismos. Cuando nuestros anillos se convierten en espectáculos que compiten con los gestos sagrados, estamos profanando los mismos instrumentos que Dios nos dio para adorarlo. La quinta y última joya que está bloqueando las bendiciones divinas en nuestros templos sagrados es quizás la más sutil, pero también la más peligrosa. Las joyas que imitan símbolos cristianos, pero que en realidad están cargadas de significados espirituales opuestos o confusos. Estoy hablando de cruces invertidas, símbolos de paz que en realidad representan ideologías anticristianas, y joyas que mezclan símbolos cristianos con elementos de la nueva era o tradiciones paganas. La historia que más me impactó sobre este peligro específico involucra a una joven llamada Ana Lucía, una estudiante universitaria de 22 años de origen salvadoreño que estudiaba arte en una universidad de California. Ana Lucía había sido criada en una familia católica devota, pero durante sus años universitarios había comenzado a explorar lo que ella llamaba espiritualidad inclusiva. Ana Lucía había comenzado a usar joyas que, en su mente, representaban una síntesis hermosa entre su herencia católica y su nueva apertura a otras tradiciones espirituales. Llevaba un collar con una cruz que tenía incrustado el símbolo del yin-yang en el centro, pulseras con cristales que supuestamente tenían poderes curativos, y aretes con símbolos que combinaban elementos cristianos con iconografía de la nueva era. Para Ana Lucía, estas joyas representaban evolución espiritual y mente abierta. No veía conflicto alguno entre usar un crucifijo junto con amuletos de protección de otras tradiciones, argumentando que todos los caminos espirituales llevan al mismo Dios. Cuando asistía a misa con su familia durante las vacaciones, lucía orgullosamente esta colección ecléctica de símbolos, como expresión de su sofisticación espiritual. Sin embargo, el impacto espiritual de estas joyas sin críticas era profundamente perturbador. Ana Lucía comenzó a experimentar una confusión creciente durante la misa. Los momentos que una vez habían sido de claridad y paz espiritual, ahora estaban llenos de turbulencia interior. Durante la consagración, en lugar de adorar a Cristo presente en la Eucaristía, se encontraba cuestionando la exclusividad de la fe católica y sintiendo conflicto interno sobre sus creencias. La crisis espiritual de Ana Lucía se intensificó cuando comenzó a tener experiencias durante la oración que la llenaban de confusión en lugar de paz. Visiones fragmentadas de símbolos contradictorios, sensaciones de estar espiritualmente dividida entre fuerzas opuestas y una incapacidad creciente para experimentar la presencia consoladora de Cristo que había conocido desde la infancia. El punto de quiebre llegó durante una misa de Pascua cuando Ana Lucía había venido a casa para celebrar con su familia. Durante la renovación de las promesas bautismales, cuando toda la congregación renovaba su rechazo a Satanás y su adhesión a Cristo, Ana Lucía sintió una resistencia interior inexplicable. Las palabras se atascaban en su garganta y experimentó una sensación física de que algo dentro de ella se oponía a hacer esa declaración de fe exclusiva. Profundamente perturbada por esta experiencia, Ana Lucía buscó consejo espiritual con el capellán de su universidad, un sacerdote con experiencia en discernimiento espiritual. Cuando le mostró sus joyas sincréticas, el sacerdote inmediatamente identificó el problema espiritual. Hija, le explicó gentilmente, los símbolos tienen poder espiritual real. Cuando combinas símbolos cristianos con elementos de tradiciones espirituales que tienen fundamentos filosóficos contradictorios, estás creando conflicto espiritual en tu propia alma. Es como tratar de servir a dos maestros al mismo tiempo. El sacerdote le ayudó a Ana Lucía a entender que el yin-yang, aunque aparentemente inofensivo, representa una visión del mundo que niega la existencia del Dios personal del cristianismo. Los cristales de curación invocan poderes espirituales que no provienen del Espíritu Santo.
Los amuletos de protección implican que la protección viene de objetos materiales en lugar de la gracia de Dios. Cuando usas estos símbolos junto con símbolos cristianos, continuó el sacerdote, no estás creando armonía espiritual, sino confusión espiritual. Tu alma está recibiendo mensajes contradictorios sobre la fuente del poder espiritual, la naturaleza de Dios y el camino hacia la salvación. Ana Lucía inicialmente resistió esta explicación, argumentando que su intención era inclusiva y amorosa. Sin embargo, el sacerdote le propuso el mismo experimento que había transformado a tantas otras mujeres. Durante 30 días, usar solamente símbolos auténticamente cristianos y observar el efecto en su vida espiritual. La transformación fue dramática e inmediata. El primer domingo que Ana Lucía asistió a misa, usando únicamente una cruz simple y auténtica, experimentó una claridad espiritual que no había sentido en meses. La confusión interior que había plagado sus momentos de oración desapareció, siendo reemplazada por la paz familiar que había conocido en su infancia. Durante la consagración, por primera vez en mucho tiempo, pudo adorar a Cristo sin conflictos internos o cuestionamientos que la distrajeran. La renovación de las promesas bautismales, que había sido tan difícil durante la Pascua, ahora fluía naturalmente de su corazón sin resistencia interna. Padre, me escribió Ana Lucía semanas después. Me di cuenta de que mis joyas sincréticas no estaban expandiendo mi espiritualidad, sino confundiéndola. Cuando dejé de mezclar símbolos contradictorios, pude experimentar la pureza y la claridad de la fe católica, sin las interferencias espirituales que había estado invitando inconscientemente. Pero la transformación de Ana Lucía se extendió más allá de su experiencia personal de oración. Comenzó a notar que cuando llevaba símbolos auténticamente cristianos, las conversaciones espirituales con otros estudiantes se volvían más claras y fructíferas. Ya no había la confusión y el relativismo que había caracterizado sus discusiones sobre fe cuando llevaba símbolos sincréticos. Es como si, reflexionó, cuando llevaba símbolos mezclados, estaba enviando mensajes espirituales mezclados. Las personas no sabían qué representaba yo espiritualmente, y yo misma estaba confundida sobre mi propia identidad de fe. Cuando simplifiqué mis símbolos a la verdad cristiana auténtica, mi testimonio se volvió claro y poderoso. Esta experiencia me enseñó que, en la casa de Dios, los símbolos que llevamos deben proclamar una verdad espiritual clara y sin ambigüedad. Cuando mezclamos símbolos cristianos con elementos de tradiciones espirituales contradictorias, no estamos mostrando apertura mental, sino confusión espiritual que contamina el ambiente sagrado del templo. Ahora que han escuchado estas 5 advertencias urgentes sobre las joyas que están bloqueando las bendiciones de Dios en nuestras iglesias católicas, necesito compartir con ustedes la visión de esperanza y transformación que también recibí esa noche sagrada en mi capilla privada. Porque, aunque hemos hablado de problemas serios, de distracciones espirituales, de contaminación del ambiente sagrado, la historia no termina en advertencia, sino en restauración. En la misma visión donde vi los peligros espirituales de estas 5 tipos de joyas inapropiadas, también vi la belleza sobrenatural que llenan nuestros templos cuando las mujeres católicas eligen adornar sus cuerpos de manera que honre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Vi iglesias llenas de mujeres que habían tomado la decisión consciente de usar joyas que dirigieran la atención hacia Dios en lugar de hacia ellas mismas. Mujeres que llevaban cruces simples pero hermosos, alianzas matrimoniales que simbolizaban su pacto sagrado, aretes discretos que no distraían de la oración, y anillos que complementaban sus gestos de adoración en lugar de competir con ellos. En estas iglesias la atmósfera espiritual era tangiblemente diferente. Vi ángeles adorando junto con los fieles, sin las sombras de distracción que había observado en los templos donde las joyas ostentosas competían por atención. Las oraciones de las congregaciones ascendían libremente hacia el cielo como incienso sagrado, sin las barreras invisibles que la vanidad material había estado creando. Pero lo más hermoso de todo fue ver cómo las mujeres que habían hecho estos cambios experimentaban una libertad espiritual que las transformaba por completo. Ya no estaban esclavizadas por la necesidad de impresionar a otros con su riqueza material. Ya no estaban distraídas durante la adoración por preocupaciones sobre su apariencia. Ya no estaban compitiendo silenciosamente con otras mujeres por atención visual. En lugar de esto, estas mujeres irradiaban una dignidad que venía de adentro hacia afuera, una belleza que no dependía de objetos externos, sino de la luz de Cristo brillando a través de sus almas purificadas. Sus joyas simples pero hermosas se convertían en complementos de su santidad, no sustitutos de ella. Vi a madres enseñando a sus hijas,
a través del ejemplo silencioso, que el verdadero valor de una mujer no está en lo que puede comprar y exhibir, sino en la belleza de su alma y en su relación con Dios. Vi a abuelas recuperando el respeto de sus nietas al mostrar que la elegancia auténtica viene de la modestia y la reverencia, no de la ostentación. Más significativamente, vi cómo estas mujeres se convertían en instrumentos más efectivos de evangelización. Cuando su belleza exterior reflejaba la belleza interior de una vida entregada a Cristo, otras personas se sentían naturalmente atraídas no a sus joyas, sino a la fuente de su paz y alegría. Por eso, hoy las invito, mis queridas hermanas en Cristo, a tomar una decisión que podría transformar no solo su propia experiencia de adoración, sino la atmósfera espiritual de toda su comunidad parroquial. Les pido que evalúen honestamente las joyas que usan cuando van a la casa de Dios y se pregunten, ¿estas joyas dirigen la atención hacia Cristo o hacia mí misma? Si se han reconocido en alguna de estas 5 advertencias, no se queden en la culpa o la defensiva. Vean esto como una oportunidad de crecimiento espiritual, una invitación del cielo a vivir de manera más auténtica su identidad como hijas del Rey del Universo. Comiencen hoy mismo a hacer cambios graduales pero decisivos. Si han estado usando aretes excesivamente grandes, elijan piezas más discretas que complementen su belleza sin crear distracciones. Si han estado llevando collares con símbolos no cristianos, reemplácenlos con cruces simples y hermosas que proclamen su fe sin ambigüedad. Si sus pulseras han estado creando ruido y distracción durante la adoración, reduzcan la cantidad y elijan piezas que les permitan orar y gesticular sin interferir con la reverencia del momento sagrado. Si sus anillos han estado convirtiendo sus manos en espectáculos, simplifiquen su selección a piezas que honren los gestos rituales de la misa. Y si han estado mezclando símbolos cristianos con elementos de otras tradiciones espirituales, tomen la decisión valiente de proclamar la exclusividad de Cristo como su Señor y Salvador a través de símbolos que no dejen lugar a confusión o sincretismo. Pero hagan estos cambios desde el amor, no desde el miedo. Háganlos porque aman a Dios y quieren que toda su persona, incluyendo su manera de adornarse, proclame esa devoción. Háganlos porque se aman a sí mismas lo suficiente para liberarse de la esclavitud de tener que impresionar a otros con objetos materiales. Háganlos porque aman a su comunidad parroquial y quieren contribuir a crear un ambiente de adoración que facilite el encuentro de todos con Cristo, en lugar de distraer de ese encuentro sagrado. Recuerden que cada decisión de modestia y reverencia en su manera de presentarse ante Dios es un acto de evangelización silenciosa. En un mundo que constantemente proclama que el valor de una mujer está en lo que puede exhibir y poseer, ustedes proclaman con su ejemplo que el verdadero valor está en la relación con el Creador del universo. Cuando ustedes entran a la iglesia adornadas de manera que honra la presencia real de Cristo en la Eucaristía, están enseñando a las generaciones más jóvenes que hay una manera diferente y más hermosa de vivir la feminidad católica. Están mostrando que la elegancia auténtica no depende del costo de las joyas, sino de la dignidad del alma. Están declarando al mundo que conocen quién son. No objetos para ser admirados, sino personas para ser respetadas. No competidoras en un concurso de ostentación material, sino hermanas en la familia de Dios. No esclavas de la moda y las tendencias, sino hijas libres del Rey Eterno. El tiempo de transformación ha llegado. El tiempo de recuperar la reverencia en nuestros templos sagrados está aquí. El tiempo de que las mujeres católicas muestren al mundo lo que significa adornar el templo del Espíritu Santo con dignidad y modestia ha comenzado. No esperen hasta mañana. No esperen hasta que sea más fácil. No esperen hasta que otras mujeres tomen la iniciativa. Comiencen hoy con la próxima vez que se vistan para ir a misa. Miren sus joyas con ojos nuevos y pregúntense, ¿estas piezas me ayudan a adorar mejor a Dios o me distraen de Él? Y recuerden, cuando ustedes cambian, no solo transforman su propia experiencia de adoración, transforman la experiencia de sus hijos, que aprenden por el ejemplo. Transforman la experiencia de su esposo, que se siente orgulloso de una mujer que vive según valores eternos en lugar de tendencias temporales. Transforman la experiencia de toda su parroquia, contribuyendo a crear un ambiente donde la reverencia y la adoración auténtica pueden florecer sin las distracciones de la competencia material. El cielo está esperando su respuesta. Los ángeles están listos para adorar junto con ustedes cuando sus templos se conviertan verdaderamente en casas de oración y no en salas de exhibición. Y yo, como su pastor espiritual, las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
mientras abrazan esta hermosa vocación de ser mujeres católicas auténticas que honran a Dios en cada aspecto de sus vidas. Que la Santísima Virgen María, modelo perfecto de modestia y humildad, las guíe en este camino. Que Santa Teresita del Niño Jesús, que entendió que la verdadera belleza está en la sencillez del corazón, sea su ejemplo. Que Santa Teresa de Ávila, que enseñó que todo debe orientarse hacia Dios, las inspire, y que cada vez que entren a la casa del Señor, sus joyas proclamen en silencio, todo para mayor gloria de Dios. Porque al final del día, ustedes no son simplemente mujeres que se adornan, son templos vivientes del Altísimo, llamadas a reflejar su belleza en un mundo que ha olvidado lo que significa la verdadera hermosura. Vayan en paz, vayan en dignidad, vayan en la certeza de que cuando honran a Dios con cada detalle de su presentación, Él las honra con su gracia abundante y su presencia consoladora. Terminemos juntas con estas 3 oraciones poderosas, que las acompañarán cada vez que se preparen para entrar a la casa del Señor. Oración antes de vestirse para la misa. Señor Jesús, ayúdame a adornar mi cuerpo de manera que honre tu presencia sagrada. Que cada joya que use dirija los corazones hacia ti y no hacia mí. Que mi belleza exterior refleje la belleza de mi alma consagrada a ti. Amén. Oración al entrar al templo. Espíritu Santo, purifica mi corazón de toda vanidad, que al cruzar este umbral sagrado, deje atrás todo deseo de impresionar a otros, y entre únicamente a adorarte con reverencia y humildad. Amén. Oración de consagración de las joyas. Padre Celestial, bendice estas joyas simples que llevo. Que sean instrumentos de tu gloria, y no de mi orgullo. Que cada vez que otros las vean, recuerden tu amor infinito y tu belleza eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que la Santísima Virgen María, modelo perfecto de modestia y humildad, las cubra con su manto maternal y las guíe siempre hacia su Hijo Jesús. Vayan en paz, hijas amadas de Dios. Mis queridas hermanas en Cristo, soy el Papa León el XIV, y lo que van a escuchar en los próximos minutos podría cambiar para siempre la manera en que ven las joyas que usan cuando van a la casa de Dios. Esta madrugada, mientras oraba ante el Santísimo Sacramento en mi capilla privada del Vaticano, recibí una visión que me estremeció hasta lo más profundo del alma y que debo compartir urgentemente con todas las mujeres católicas de América Latina. Vi a millones de mujeres devotas, desde México hasta Argentina, desde Los Ángeles hasta Colombia, entrando a sus iglesias parroquiales cada domingo, llevando en sus cuerpos joyas que, sin saberlo, estaban bloqueando las bendiciones de Dios y atrayendo fuerzas espirituales oscuras directamente hacia el lugar más sagrado de la tierra. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, a pesar de ir a misa religiosamente, sienten que sus oraciones no son escuchadas? ¿Por qué, a pesar de comulgar cada domingo, no experimentan la paz y la transformación que esperan? ¿Por qué durante la liturgia, en lugar de concentrarse en Cristo, se sienten distraídas, inquietas, como si algo invisible estuviera interfiriendo con su adoración? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginan, literalmente colgando de sus cuellos, brillando en sus dedos o adornando sus muñecas. Porque lo que voy a revelarles hoy no es una simple cuestión de vanidad o modestia, es una advertencia urgente sobre 5 tipos específicos de joyas que están actuando como antenas espirituales, atrayendo exactamente lo opuesto de lo que una mujer católica debería invocar en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero antes de continuar con esta revelación que podría salvar su alma y la de sus seres queridos, necesito pedirles algo crucial. ¿Ustedes también han visto en sus parroquias, en sus comunidades, mujeres que usan estas 5 joyas que bloquean las bendiciones en la iglesia? Si es así, suscríbanse a este canal y escriban en los comentarios de qué país nos están viendo y compartan los ejemplos que han observado. Unámonos en oración por estas hermanas que, sin saberlo, están poniendo en riesgo su conexión espiritual con Dios. Si conocen personas que necesitan escuchar este mensaje, compártanles este video para que también puedan recibir esta advertencia del cielo. Durante mis 50 años de sacerdocio, he sido testigo de la gradual transformación de nuestros templos católicos. He visto cómo espacios que una vez irradiaban silencio, reverencia y recogimiento, lentamente se han convertido en lugares donde la ostentación material compite directamente con la adoración espiritual, y en el centro de esta crisis está algo que nuestras abuelas católicas nunca habrían imaginado: mujeres devotas que inconscientemente están profanando el lugar sagrado a través de las joyas que eligen usar. Hace 6 meses, durante una visita pastoral a una parroquia en el este de Los Ángeles,
presencié algo que me partió el corazón de una manera que jamás olvidaré. Era una misa dominical. El templo estaba completamente lleno de familias mexicoamericanas que habían venido a adorar al Señor. Pero mientras observaba desde el altar durante la consagración, ese momento más sagrado donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, mi atención fue capturada por algo que me perturbó profundamente. En la tercera fila, una mujer de aproximadamente 40 años, obviamente devota, pues la veía cada domingo. Llevaba puestos unos aretes tan grandes y llamativos que parecían espejos colgando de sus orejas, reflejando las luces del altar de manera tan intensa que creaban destellos distractores durante toda la liturgia. Su collar, una cadena gruesa de oro con un corazón enorme adornado de piedras brillantes, competía directamente con el crucifijo del altar por captar la atención de quienes la rodeaban. Pero lo que más me impactó fue observar cómo esta ostentación involuntaria estaba afectando a toda la congregación. Los hombres que estaban cerca constantemente dirigían sus miradas hacia estas joyas en lugar de hacia el tabernáculo. Las mujeres más jóvenes susurraban comentarios sobre el costo y la marca de las piezas. Incluso los niños estaban hipnotizados por los destellos, perdiendo completamente el sentido sagrado del momento. Durante la elevación de la hostia consagrada, cuando todos deberíamos estar adorando a Cristo presente en el sacramento, la mitad de las personas en esa sección estaban distraídas por el brillo de las joyas de esta hermana. Era como si hubiera un altar alternativo, un lugar de adoración competitivo que estaba robando la gloria que solo pertenece a Dios. Después de la misa, esta mujer se acercó a saludarme y pude ver de cerca lo que había observado desde el altar. Sus joyas no solo eran costosas y llamativas, sino que algunas contenían símbolos que, aunque ella probablemente no lo sabía, tenían significados espirituales muy específicos. Su pulsera contenía un ojo que, en muchas tradiciones esotéricas, se usa para protección, pero que en realidad puede actuar como portal para influencias espirituales que no provienen de Dios. Esa misma noche, postrado en oración ante el Santísimo Sacramento, supliqué al Señor que me ayudara a entender lo que había presenciado. ¿Era realmente posible que algo tan simple como las joyas pudiera interferir con la experiencia sagrada de la misa? ¿Podían estos objetos materiales afectar el ambiente espiritual de un lugar consagrado? La respuesta llegó de una manera que jamás habría esperado. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras permanecía en adoración, recibí una visión tan clara y detallada que cada palabra, cada imagen, permanece grabada en mi memoria como si hubiera ocurrido hace apenas unos minutos. Vi 2 iglesias idénticas, con la misma arquitectura, el mismo altar, el mismo crucifijo. En la primera iglesia, las mujeres vestían con modestia y usaban joyas simples y discretas. Pequeños crucifijos, alianzas matrimoniales sencillas, quizás unos aretes pequeños. ¿La atmósfera en esta iglesia era tangiblemente sagrada? Vi ángeles adorando junto con los fieles. Una luz dorada emanaba del tabernáculo y se extendía por todo el templo, y las oraciones de los presentes ascendían como incienso hacia el cielo. La segunda iglesia me llenó de dolor y preocupación. Las mujeres lucían joyas ostentosas, brillantes, costosas y llamativas, pero lo que vi en el reino espiritual me aterrorizó. Donde deberían haber estado los ángeles, había sombras moviéndose inquietas. La luz del tabernáculo parecía opacada, como si algo estuviera bloqueando su irradiación. Las oraciones de los fieles parecían tener dificultad para elevarse, como si hubiera una barrera invisible entre sus súplicas y el cielo. Entonces, escuché una voz clara como el cristal que resonó en toda la visión. León, mis hijas han olvidado que están entrando al lugar santísimo. Han olvidado que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, y que lo que adorna el templo debe apuntar hacia la gloria de Dios, no hacia la gloria del mundo. Enséñales que hay 5 tipos de joyas que están actuando como antenas para atraer espíritus de vanidad, codicia y distracción hacia mi casa sagrada. Cuando la visión terminó, comprendí que tenía una misión urgente: advertir a mis hijas católicas sobre estos 5 peligros específicos que están transformando nuestros templos sagrados en lugares de distracción y competencia mundana. La primera joya que está profanando nuestros templos católicos son los aretes excesivamente grandes y llamativos. Permítanme explicarles por qué estos aparentemente inocentes accesorios están creando un problema espiritual tan serio en nuestras iglesias. Durante mi tiempo como arzobispo en México, conocí a una mujer llamada Esperanza, una devota católica de 45 años que trabajaba como gerente en una empresa de seguros en Ciudad de México. Esperanza era genuinamente piadosa,
Asistía a misa diariamente, pertenecía a varios grupos de oración y dedicaba tiempo significativo al servicio parroquial. Sin embargo, había desarrollado una pasión por los aretes grandes y ostentosos que, según ella, expresaban su personalidad y su éxito profesional. Cada domingo, Esperanza llegaba a misa luciendo aretes que podrían describirse mejor como esculturas colgantes, enormes aros de oro, pendientes con cascadas de piedras brillantes, o diseños tan elaborados que requerían que mantuviera la cabeza en cierta posición para evitar que se balancearan excesivamente. Ella no veía nada malo en esto, argumentando que estaba dando lo mejor de sí misma para presentarse dignamente ante Dios. Pero un domingo, algo cambió dramáticamente la perspectiva de Esperanza. Durante la misa, mientras estaba arrodillada en oración después de la comunión, una niña de aproximadamente 7 años que estaba en la banca de al lado, en lugar de orar, se había quedado completamente hipnotizada, observando cómo se movían y movían los enormes aretes de Esperanza. La pequeña estiró su mano intentando tocar los pendientes, susurrando a su madre, «Mami, mira qué brillosos, parecen de princesa». En ese momento, Esperanza se dio cuenta de algo que la devastó. Sus aretes se habían convertido en una distracción directa de la adoración. Esta niña, en lugar de aprender a orar y a concentrarse en Jesús presente en el Santísimo Sacramento, estaba siendo educada involuntariamente a valorar y desear objetos brillantes y costosos durante el momento más sagrado de la semana. Pero el despertar espiritual de Esperanza se profundizó cuando comenzó a observar más cuidadosamente lo que sucedía a su alrededor durante la misa. Se dio cuenta de que los hombres frecuentemente dirigían sus miradas hacia sus aretes, evaluando su costo, y que las mujeres más jóvenes susurraban comentarios sobre dónde podían conseguir joyas similares. Sus aretes se habían convertido inadvertidamente en un altar alternativo de adoración material dentro del templo sagrado. El punto de quiebre llegó cuando el sacerdote de su parroquia, después de observar esta dinámica durante varias semanas, decidió abordar delicadamente el tema con ella. «Esperanza», le dijo después de una misa, «he notado que tu presencia en la iglesia está afectando la concentración de otros fieles. Tus aretes, aunque hermosos, están creando distracciones durante los momentos más sagrados de la liturgia». Inicialmente, Esperanza se sintió ofendida. «Padre, yo vengo a adorar a Dios con lo mejor que tengo. Estas joyas son caras y hermosas. ¿No debería dar lo mejor de mí al Señor?». La respuesta del sacerdote fue iluminadora. «Hija, dar lo mejor a Dios significa dar lo que más honre su presencia y facilite la adoración de todos los presentes. Si tus joyas están distrayendo a otros de Jesús, entonces no están sirviendo a Dios, sino al ego». Esperanza decidió hacer un experimento espiritual. Durante un mes asistió a misa usando únicamente pequeños aretes discretos o, algunos domingos, ningún arete en absoluto. La transformación que experimentó fue radical y completamente inesperada. «Padre», me confesó meses después cuando nos encontramos nuevamente, «cuando dejé de usar esos aretes enormes, algo cambió profundamente en mi experiencia de la misa. Al principio me sentí desnuda, insegura, como si hubiera perdido parte de mi identidad. Pero gradualmente comencé a experimentar una libertad que nunca había conocido. Por primera vez en años», continuó, «pude concentrarme completamente en la liturgia sin preocuparme por cómo me veía o si mis aretes estaban balanceándose apropiadamente. Dejé de estar consciente de las miradas de otros y pude sumergirme completamente en la adoración. Era como si hubiera quitado una barrera invisible entre mi alma y Dios». Pero la transformación de Esperanza no terminó ahí. Comenzó a notar que, cuando usaba aretes discretos, las personas la buscaban después de misa para conversar sobre temas espirituales, pidiendo oración o compartiendo sus luchas de fe. «Es como si», reflexionó, «cuando dejé de ser una distracción visual, me convertí en una presencia espiritual que invitaba a otros a acercarse a Dios a través de mí». Este testimonio me ayudó a entender la profunda verdad espiritual detrás de la advertencia divina sobre los aretes excesivamente grandes. No se trata de que Dios odie la belleza o prohíba la expresión personal, sino de que en su casa todo debe dirigir la atención hacia Él, no hacia nosotros. La segunda joya que está contaminando espiritualmente nuestros templos sagrados son los collares con símbolos no cristianos o amuletos. Esta advertencia es particularmente urgente, porque muchas mujeres católicas están usando inconscientemente símbolos que invocan poderes espirituales que directamente se oponen a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Permítanme compartir la experiencia devastadora de María Carmen,
una mujer de 52 años de origen guatemalteco que vivía en Houston. María Carmen era una católica ejemplar, catequista en su parroquia, líder de un grupo de oración y reconocida en su comunidad por su vida de fe aparentemente sólida. Sin embargo, había adoptado la costumbre de usar collares que, sin saberlo, estaban invitando influencias espirituales oscuras directamente hacia el lugar más sagrado del mundo. Entre sus joyas favoritas, había un collar con un ojo de Horus, que había comprado en un viaje a Egipto pensando que era simplemente un recuerdo turístico bonito. También usaba frecuentemente una cadena con una luna y estrella, que consideraba un símbolo de protección, y un colgante con el símbolo del yin-yang, que creía representaba equilibrio y armonía. Para María Carmen, estos eran simplemente accesorios atractivos que complementaban su vestuario dominical. La crisis en la vida espiritual de María Carmen comenzó de manera sutil, pero se intensificó progresivamente. Primero, notó que durante la misa tenía una dificultad creciente para concentrarse en la oración. Su mente constantemente divagaba hacia preocupaciones mundanas, y durante la consagración, en lugar de adorar a Cristo presente en la hostia, se encontraba pensando en sus problemas familiares o laborales. Luego comenzaron las perturbaciones nocturnas. María Carmen empezó a tener sueños inquietantes, llenos de símbolos extraños y presencias que la llenaban de ansiedad. Durante el día, experimentaba una sensación constante de inquietud espiritual, como si algo invisible la estuviera observando o siguiendo. Aunque continuaba con sus prácticas religiosas habituales, sentía que sus oraciones no llegaban a ninguna parte, como si hubiera un bloqueo entre su alma y Dios. La situación empeoró cuando otros miembros de su grupo de oración comenzaron a comentar que sentían una pesadez espiritual cuando María Carmen dirigía las sesiones. Algunos incluso mencionaron que tenían dificultades para concentrarse en la oración cuando ella estaba presente, aunque no podían explicar por qué. El punto crítico llegó durante una misa especial de sanación donde había sido invitado un sacerdote exorcista para orar por los enfermos de la parroquia. Cuando este sacerdote vio a María Carmen acercarse para recibir la bendición, inmediatamente notó los símbolos que llevaba alrededor del cuello. Con mucha gentileza pero firmeza, le pidió que se reuniera con él después de la ceremonia. «Hermana», le dijo el padre cuando estuvieron a solas, «los símbolos que usted lleva no son compatibles con la fe católica. El ojo de Horus es un símbolo de protección de la antigua religión egipcia que invoca poderes que no provienen de Dios. El yin-yang es un símbolo de filosofías orientales que presentan una visión del mundo fundamentalmente diferente del cristianismo. Estos objetos pueden estar actuando como puertas espirituales para influencias que interfieren con su relación con Cristo». María Carmen inicialmente se resistió a esta explicación. «Padre, pero son solo joyas bonitas. No creo en esas cosas antiguas. Simplemente me gustan como se ven». Sin embargo, el sacerdote le pidió que considerara hacer un experimento. Durante una semana, no usar ninguna de estas joyas y observar si experimentaba algún cambio en su vida espiritual. La transformación fue inmediata y dramática. El primer domingo que María Carmen asistió a misa sin sus collares simbólicos, experimentó una claridad y concentración en la oración que no había sentido en meses. Durante la consagración, por primera vez en mucho tiempo, pudo mantener su atención completamente enfocada en Cristo presente en la Eucaristía. Los pensamientos distractores que habían plagado sus momentos de oración simplemente desaparecieron. Durante esa semana sus sueños perturbadores cesaron completamente, siendo reemplazados por un descanso nocturno, peaceful, que había echado de menos. La sensación constante de inquietud espiritual que había estado experimentando se desvaneció, siendo sustituida por una paz interior que había olvidado que era posible. Cuando María Carmen dirigió su siguiente sesión de grupo de oración, los miembros inmediatamente notaron la diferencia. «María Carmen», le dijo una de las participantes, «hay algo diferente en ti hoy. La oración fluye más libremente. Siento una presencia espiritual más pura». Otros comentaron que podían concentrarse mejor y que sentían una unción especial durante la sesión. Profundamente impactada por esta experiencia, María Carmen decidió investigar más profundamente el significado espiritual de los símbolos que había estado usando. Lo que descubrió la llenó de horror y arrepentimiento. El ojo de Horus, aprendió, era efectivamente un símbolo de protección en la religión egipcia antigua, pero esa protección venía de dioses paganos que la Biblia específicamente identifica como demonios. El yin-yang, aunque filosóficamente presenta conceptos de equilibrio, está basado en una cosmovisión que niega la existencia del Dios personal y amoroso del cristianismo. «Padre,
Me confesó cuando compartió su testimonio conmigo. Me di cuenta de que inconscientemente había estado invitando influencias espirituales paganas directamente hacia la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Era como si estuviera llevando ídolos al templo de Dios, contaminando el espacio sagrado con símbolos que representan poder espiritual que no proviene del Señor. María Carmen no solo dejó de usar estas joyas, sino que las destruyó completamente después de orar sobre ellas y pedir perdón por haber introducido elementos paganos en su vida espiritual. Su decisión de liberarse de estos símbolos marcó el comienzo de una renovación espiritual profunda que transformó no solo su propia vida de fe, sino también su capacidad de ministrar efectivamente a otros. Esta experiencia real ilustra una verdad espiritual crucial que muchas católicas no comprenden. Los símbolos tienen poder espiritual real, y cuando llevamos símbolos que invocan fuerzas que no provienen de Dios, estamos abriendo puertas espirituales en nuestras vidas y contaminando los espacios sagrados donde adoramos. La tercera joya que está bloqueando las bendiciones de Dios en nuestras iglesias son las pulseras excesivamente llamativas y ruidosas. Esta advertencia puede sorprender a muchas porque las pulseras parecen ser el tipo de joya más inocente. Pero la realidad espiritual es que cuando estas piezas se convierten en fuente de distracción y ostentación, están interfiriendo directamente con la reverencia que debe caracterizar la adoración católica. Conocí a una mujer extraordinaria llamada Rosa Elena, una empresaria de 40 años de origen colombiano que había construido un próspero negocio de bienes raíces en Miami. Rosa Elena era profundamente religiosa y generosa con la iglesia, pero había desarrollado una pasión por coleccionar pulseras caras que usaba todas juntas como símbolo de su éxito profesional y personal. Cada domingo Rosa Elena llegaba a misa luciendo entre 15 y 20 pulseras en ambas muñecas, cadenas de oro gruesas, pulseras de diamantes, brazaletes de platino con piedras preciosas y piezas de diseñador que costaban miles de dólares cada una. Cuando se movía o aplaudía durante los cantos, el sonido metálico de todas estas pulseras chocando entre sí creaba un ruido distintivo que era audible en gran parte del templo. Rosa Elena no veía ningún problema con esto. De hecho, consideraba que estaba honrando a Dios presentándose con sus mejores joyas, mostrando que había sido bendecida materialmente y que no se avergonzaba de su prosperidad. Dios me ha bendecido económicamente, solía decir, y quiero mostrar mi gratitud vistiéndome con lo mejor que puedo permitirme cuando vengo a su casa. Sin embargo, el impacto de esta ostentación en la comunidad parroquial era profundamente problemático. Durante los momentos más sagrados de la misa, especialmente durante la consagración cuando debería reinar el silencio más absoluto, el tintineo de las pulseras de Rosa Elena creaba una distracción audible que rompía la atmósfera de recogimiento. Los niños de la congregación habían comenzado a asociar el sonido de las pulseras con la presencia de Rosa Elena, y algunos incluso se distraían durante toda la misa esperando escuchar el sonido de la señora de las pulseras, como la habían apodado. Las madres de familia me confesaron que sus hijos tenían dificultades para mantenerse quietos y concentrados porque estaban fascinados por el brillo y el ruido de tantas joyas juntas. Pero el problema se extendía más allá de la distracción superficial. Varias mujeres de la congregación habían comenzado a sentir envidia y inadecuación al comparar sus propias joyas simples con la ostentosa exhibición de Rosa Elena. Algunas habían comenzado a endeudarse comprando joyas más caras para tratar de competir, transformando la iglesia en un lugar de competencia material en lugar de comunión espiritual. La situación alcanzó un punto crítico durante una misa especial de Navidad cuando la familia de Rosa Elena había invitado a sus parientes visitantes de Colombia. Durante el canto del Gloria, Rosa Elena levantó sus brazos en gesto de alabanza, y el ruido de sus múltiples pulseras chocando fue tan fuerte que interfirió con el canto del coro. Varias personas se voltearon a mirarla, algunos con irritación, otros con curiosidad, pero todos distraídos del momento sagrado de adoración. Después de la misa, una anciana de la congregación, doña Mercedes, una mujer de 85 años que había sido una pillar de la comunidad durante décadas, se acercó a Rosa Elena con lágrimas en los ojos. «Hija mía», le dijo con voz quebrada, «vengo a esta iglesia desde hace 40 años, y nunca había tenido tanta dificultad para concentrarme en la oración. El ruido de tus pulseras me distrae de Jesús». Esta confrontación gentil pero directa fue un despertar espiritual para Rosa Elena. Por primera vez se dio cuenta de que su intención de honrar a Dios con sus mejores joyas estaba teniendo el efecto opuesto. Estaba deshonrando el ambiente sagrado y robando la paz espiritual de otros adoradores. Esa noche Rosa Elena se puso en oración profunda,
y pidió al Señor que le mostrara la verdad sobre su manera de presentarse en la iglesia. Durante su tiempo de oración, sintió una convicción clara de que había confundido ostentación con adoración, exhibición con devoción. La semana siguiente, Rosa Elena tomó una decisión radical. Escogió solo 2 pulseras simples y elegantes, dejando en casa toda la colección que había estado usando. Cuando llegó a misa, inmediatamente notó la diferencia en su propia experiencia espiritual. Sin el peso y el ruido constante de múltiples pulseras, se sintió más libre para levantar sus manos en oración, sin preocuparse por el sonido que podía crear. Pero el cambio más significativo fue en cómo experimentó la liturgia. Padre, me confesó semanas después, cuando dejé de usar todas esas pulseras, por primera vez en años pude realmente escuchar el silencio sagrado durante la consagración. Pude experimentar la reverencia que debe acompañar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La transformación de Rosa Elena tuvo un efecto ondular en toda la congregación. Doña Mercedes se acercó a ella después de la misa para agradecerle por su consideración. Otras mujeres que habían estado sintiendo presión para competir materialmente, se sintieron liberadas para adorar sin preocuparse por la apariencia de sus joyas. Más significativamente, Rosa Elena descubrió que cuando dejó de ser una distracción visual y auditiva, las personas comenzaron a buscarla para conversaciones espirituales más profundas. Su testimonio de fe se volvió más efectivo cuando dejó que sus palabras y acciones, en lugar de sus joyas, hablaran de su relación con Dios. Me di cuenta, reflexionó, de que había estado usando mis pulseras como una forma de anunciar mi éxito material. Pero en la iglesia, el único éxito que debe ser anunciado es la obra de Dios en nuestras vidas. Mis pulseras estaban compitiendo con el mensaje del Evangelio por la atención de las personas. Esta experiencia me enseñó que la reverencia en la casa de Dios se extiende a todos los aspectos de nuestra presentación, incluyendo los sonidos que creamos involuntariamente. Cuando nuestras joyas se convierten en fuente de distracción auditiva, estamos robando el silencio sagrado que permite a otros escuchar la voz suave de Dios en sus corazones. La cuarta joya que está contaminando la atmósfera sagrada de nuestros templos católicos son los anillos con piedras enormes y ostentosas que convierten las manos en espectáculos durante la oración. Esta advertencia es particularmente importante porque las manos son los instrumentos más visibles de nuestra adoración. Con ellas nos persignamos, las levantamos en oración, las juntamos en gesto de súplica y las extendemos para recibir la Sagrada Comunión. Permitidme compartir la historia transformadora de Esperanza María, una mujer de 38 años de origen mexicano que trabajaba como directora de ventas de una empresa de lujo en Los Ángeles. Esperanza había alcanzado un nivel económico que le permitía comprar joyas muy costosas, y su debilidad particular eran los anillos con diamantes y piedras preciosas de tamaños espectaculares. Cuando Esperanza asistía a misa, sus manos estaban adornadas con no menos de 8 anillos, un diamante solitario de 3 quilates en su dedo anular, un anillo de compromiso familiar con una esmeralda enorme, varios anillos de cóctel con rubíes y zafiros, y hasta anillos en sus pulgares con diseños elaborados. El efecto visual era deslumbrante, pero profundamente inapropiado para un lugar de adoración. El problema se manifestó de manera particularmente intensa durante los gestos rituales de la misa. Cuando Esperanza se persignaba, los destellos de luz de sus múltiples anillos creaban un espectáculo visual que distraía a todos los que estaban cerca. Durante el Padre Nuestro, cuando la congregación se tomaba de las manos, las personas evitaban instintivamente tomar las manos de Esperanza, porque los anillos hacían el contacto incómodo y llamativo. Pero el momento más problemático llegaba durante la comunión. Cuando Esperanza extendía sus manos para recibir la sagrada hostia, los anillos brillaban de tal manera que la atención se dirigía hacia sus joyas en lugar de hacia el cuerpo de Cristo que estaba recibiendo. Varios feligreses me confesaron que se sentían distraídos durante sus propias comuniones porque habían estado observando la exhibición de anillos de Esperanza. La crisis espiritual de Esperanza comenzó cuando su hija de 12 años, Sofía, hizo una observación que la devastó. Después de una misa dominical mientras caminaban hacia el automóvil, Sofía le dijo: «Mami, cuando te persignas, yo no miro la cruz en el altar, miro cómo brillan tus anillos. ¿Es eso lo que se supone que debo hacer?». Esta pregunta inocente de su hija fue como una puñalada espiritual para Esperanza. Se dio cuenta de que sus anillos se habían convertido en ídolos visuales que estaban enseñando a su propia hija a valorar los objetos materiales sobre los símbolos sagrados. Sus manos, que deberían dirigir la atención hacia Cristo, estaban dirigiendo la atención hacia su propia riqueza material,
La convicción se profundizó cuando Esperanza comenzó a observar más cuidadosamente las reacciones de otros durante la misa. Notó que los hombres frecuentemente miraban sus anillos en lugar de participar en la oración, evaluando mentalmente el costo de las piedras. Las mujeres más jóvenes susurraban comentarios sobre las marcas y los precios, transformando el tiempo de adoración en una sesión de evaluación de joyas. Pero el momento de mayor claridad llegó durante una misa especial de Corpus Christi cuando hubo adoración eucarística después de la liturgia. Mientras Esperanza estaba arrodillada ante el Santísimo Sacramento expuesto, tratando de entrar en oración profunda, se dio cuenta de que constantemente estaba ajustando sus anillos, preocupada por cómo se veían, distraída por su propio reflejo en las piedras. En ese momento sagrado, cuando debería haber estado completamente absorta en la adoración a Cristo presente en la hostia consagrada, Esperanza estaba siendo narcisísticamente distraída por sus propias joyas. Fue una revelación devastadora. Sus anillos no solo estaban distrayendo a otros, sino que la estaban alejando a ella misma de la experiencia más íntima posible con Dios. Esa noche, Esperanza tomó una decisión que cambiaría radicalmente su vida espiritual. Decidió hacer un experimento de 30 días usando solamente su alianza matrimonial y un anillo simple con una pequeña cruz cuando fuera a misa. El resto de sus anillos los guardaría para ocasiones sociales apropiadas. La transformación fue inmediata y profunda. El primer domingo, que Esperanza asistió a misa con las manos prácticamente desnudas, experimentó una libertad en la oración que había olvidado que era posible. Pudo persignarse sin crear distracciones visuales, pudo juntar sus manos en oración sin preocuparse por el choque de metales y pudo recibir la comunión con total concentración en el sacramento. Padre, me confesó un mes después, cuando dejé de usar todos esos anillos ostentosos, mis manos se convirtieron verdaderamente en instrumentos de oración en lugar de exhibiciones de riqueza. Pude concentrarme completamente en los gestos sagrados sin la distracción constante de mis propias joyas, pero el cambio más significativo fue en su hija Sofía. Mami, le dijo después de varias semanas, ahora cuando te persignas, yo también miro hacia la cruz y me persigno contigo. Es más fácil seguir tu ejemplo cuando no estoy distraída por cosas brillantes. Esperanza también notó que su experiencia de recibir la comunión se transformó completamente. Cuando extendía mis manos para recibir a Jesús en la Eucaristía, ya no había competencia visual entre el cuerpo de Cristo y mis anillos. Toda mi atención estaba donde debía estar, en el misterio increíble de que Dios se entrega a mí en forma de pan. La experiencia de Esperanza me enseñó que nuestras manos, como instrumentos de adoración, deben dirigir la atención hacia Dios, no hacia nosotros mismos. Cuando nuestros anillos se convierten en espectáculos que compiten con los gestos sagrados, estamos profanando los mismos instrumentos que Dios nos dio para adorarlo. La quinta y última joya que está bloqueando las bendiciones divinas en nuestros templos sagrados es quizás la más sutil, pero también la más peligrosa. Las joyas que imitan símbolos cristianos, pero que en realidad están cargadas de significados espirituales opuestos o confusos. Estoy hablando de cruces invertidas, símbolos de paz que en realidad representan ideologías anticristianas, y joyas que mezclan símbolos cristianos con elementos de la nueva era o tradiciones paganas. La historia que más me impactó sobre este peligro específico involucra a una joven llamada Ana Lucía, una estudiante universitaria de 22 años de origen salvadoreño que estudiaba arte en una universidad de California. Ana Lucía había sido criada en una familia católica devota, pero durante sus años universitarios había comenzado a explorar lo que ella llamaba espiritualidad inclusiva. Ana Lucía había comenzado a usar joyas que, en su mente, representaban una síntesis hermosa entre su herencia católica y su nueva apertura a otras tradiciones espirituales. Llevaba un collar con una cruz que tenía incrustado el símbolo del yin-yang en el centro, pulseras con cristales que supuestamente tenían poderes curativos y aretes con símbolos que combinaban elementos cristianos con iconografía de la nueva era. Para Ana Lucía, estas joyas representaban evolución espiritual y mente abierta. No veía conflicto alguno entre usar un crucifijo junto con amuletos de protección de otras tradiciones, argumentando que todos los caminos espirituales llevan al mismo Dios. Cuando asistía a misa con su familia durante las vacaciones, lucía orgullosamente esta colección ecléctica de símbolos como expresión de su sofisticación espiritual. Sin embargo, el impacto espiritual de estas joyas sin críticas era profundamente perturbador. Ana Lucía comenzó a experimentar una confusión creciente durante la misa.
Los momentos que una vez habían sido de claridad y paz espiritual, ahora estaban llenos de turbulencia interior. Durante la consagración, en lugar de adorar a Cristo presente en la Eucaristía, se encontraba cuestionando la exclusividad de la fe católica y sintiendo conflicto interno sobre sus creencias. La crisis espiritual de Ana Lucía se intensificó cuando comenzó a tener experiencias durante la oración que la llenaban de confusión en lugar de paz. Visiones fragmentadas de símbolos contradictorios, sensaciones de estar espiritualmente dividida entre fuerzas opuestas y una incapacidad creciente para experimentar la presencia consoladora de Cristo que había conocido desde la infancia. El punto de quiebre llegó durante una misa de Pascua cuando Ana Lucía había venido a casa para celebrar con su familia. Durante la renovación de las promesas bautismales, cuando toda la congregación renovaba su rechazo a Satanás y su adhesión a Cristo, Ana Lucía sintió una resistencia interior inexplicable. Las palabras se atascaban en su garganta y experimentó una sensación física de que algo dentro de ella se oponía a hacer esa declaración de fe exclusiva. Profundamente perturbada por esta experiencia, Ana Lucía buscó consejo espiritual con el capellán de su universidad, un sacerdote con experiencia en discernimiento espiritual. Cuando le mostró sus joyas sincréticas, el sacerdote inmediatamente identificó el problema espiritual. Hija, le explicó gentilmente, los símbolos tienen poder espiritual real. Cuando combinas símbolos cristianos con elementos de tradiciones espirituales que tienen fundamentos filosóficos contradictorios, estás creando conflicto espiritual en tu propia alma. Es como tratar de servir a dos maestros al mismo tiempo. El sacerdote le ayudó a Ana Lucía a entender que el yin-yang, aunque aparentemente inofensivo, representa una visión del mundo que niega la existencia del Dios personal del cristianismo. Los cristales de curación invocan poderes espirituales que no provienen del Espíritu Santo. Los amuletos de protección implican que la protección viene de objetos materiales en lugar de la gracia de Dios. Cuando usas estos símbolos junto con símbolos cristianos, continuó el sacerdote, no estás creando armonía espiritual, sino confusión espiritual. Tu alma está recibiendo mensajes contradictorios sobre la fuente del poder espiritual, la naturaleza de Dios y el camino hacia la salvación. Ana Lucía inicialmente resistió esta explicación, argumentando que su intención era inclusiva y amorosa. Sin embargo, el sacerdote le propuso el mismo experimento que había transformado a tantas otras mujeres. Durante 30 días, usar solamente símbolos auténticamente cristianos y observar el efecto en su vida espiritual. La transformación fue dramática e inmediata. El primer domingo que Ana Lucía asistió a misa, usando únicamente una cruz simple y auténtica, experimentó una claridad espiritual que no había sentido en meses. La confusión interior que había plagado sus momentos de oración desapareció, siendo reemplazada por la paz familiar que había conocido en su infancia. Durante la consagración, por primera vez en mucho tiempo, pudo adorar a Cristo sin conflictos internos o cuestionamientos que la distrajeran. La renovación de las promesas bautismales, que había sido tan difícil durante la Pascua, ahora fluía naturalmente de su corazón sin resistencia interna. Padre, me escribió Ana Lucía semanas después. Me di cuenta de que mis joyas sincréticas no estaban expandiendo mi espiritualidad, sino confundiéndola. Cuando dejé de mezclar símbolos contradictorios, pude experimentar la pureza y la claridad de la fe católica, sin las interferencias espirituales que había estado invitando inconscientemente. Pero la transformación de Ana Lucía se extendió más allá de su experiencia personal de oración. Comenzó a notar que cuando llevaba símbolos auténticamente cristianos, las conversaciones espirituales con otros estudiantes se volvían más claras y fructíferas. Ya no había la confusión y el relativismo que había caracterizado sus discusiones sobre fe cuando llevaba símbolos sincréticos. Es como si, reflexionó, cuando llevaba símbolos mezclados, estaba enviando mensajes espirituales mezclados. Las personas no sabían qué representaba yo espiritualmente, y yo misma estaba confundida sobre mi propia identidad de fe. Cuando simplifiqué mis símbolos a la verdad cristiana auténtica, mi testimonio se volvió claro y poderoso. Esta experiencia me enseñó que, en la casa de Dios, los símbolos que llevamos deben proclamar una verdad espiritual clara y sin ambigüedad. Cuando mezclamos símbolos cristianos con elementos de tradiciones espirituales contradictorias, no estamos mostrando apertura mental, sino confusión espiritual que contamina el ambiente sagrado del templo. Ahora que han escuchado estas 5 advertencias urgentes sobre las joyas que están bloqueando las bendiciones de Dios en nuestras iglesias católicas, necesito compartir con ustedes la visión de esperanza y transformación
que también recibí esa noche sagrada en mi capilla privada. Porque, aunque hemos hablado de problemas serios, de distracciones espirituales, de contaminación del ambiente sagrado, la historia no termina en advertencia, sino en restauración. En la misma visión donde vi los peligros espirituales de estas 5 tipos de joyas inapropiadas, también vi la belleza sobrenatural que llenan nuestros templos cuando las mujeres católicas eligen adornar sus cuerpos de manera que honre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Vi iglesias llenas de mujeres que habían tomado la decisión consciente de usar joyas que dirigieran la atención hacia Dios en lugar de hacia ellas mismas. Mujeres que llevaban cruces simples pero hermosos, alianzas matrimoniales que simbolizaban su pacto sagrado, aretes discretos que no distraían de la oración, y anillos que complementaban sus gestos de adoración en lugar de competir con ellos. En estas iglesias la atmósfera espiritual era tangiblemente diferente. Vi ángeles adorando junto con los fieles, sin las sombras de distracción que había observado en los templos donde las joyas ostentosas competían por atención. Las oraciones de las congregaciones ascendían libremente hacia el cielo como incienso sagrado, sin las barreras invisibles que la vanidad material había estado creando. Pero lo más hermoso de todo fue ver cómo las mujeres que habían hecho estos cambios experimentaban una libertad espiritual que las transformaba por completo. Ya no estaban esclavizadas por la necesidad de impresionar a otros con su riqueza material. Ya no estaban distraídas durante la adoración por preocupaciones sobre su apariencia. Ya no estaban compitiendo silenciosamente con otras mujeres por atención visual. En lugar de esto, estas mujeres irradiaban una dignidad que venía de adentro hacia afuera. Una belleza que no dependía de objetos externos, sino de la luz de Cristo brillando a través de sus almas purificadas. Sus joyas simples pero hermosas se convertían en complementos de su santidad, no sustitutos de ella. Vi a madres enseñando a sus hijas, a través del ejemplo silencioso, que el verdadero valor de una mujer no está en lo que puede comprar y exhibir, sino en la belleza de su alma y en su relación con Dios. Vi a abuelas recuperando el respeto de sus nietas al mostrar que la elegancia auténtica viene de la modestia y la reverencia, no de la ostentación. Más significativamente, vi cómo estas mujeres se convertían en instrumentos más efectivos de evangelización. Cuando su belleza exterior reflejaba la belleza interior de una vida entregada a Cristo, otras personas se sentían naturalmente atraídas no a sus joyas, sino a la fuente de su paz y alegría. Por eso, hoy las invito, mis queridas hermanas en Cristo, a tomar una decisión que podría transformar no solo su propia experiencia de adoración, sino la atmósfera espiritual de toda su comunidad parroquial. Les pido que evalúen honestamente las joyas que usan cuando van a la casa de Dios y se pregunten, ¿estas joyas dirigen la atención hacia Cristo o hacia mí misma? Si se han reconocido en alguna de estas 5 advertencias, no se queden en la culpa o la defensiva. Vean esto como una oportunidad de crecimiento espiritual, una invitación del cielo a vivir de manera más auténtica su identidad como hijas del Rey del Universo. Comiencen hoy mismo a hacer cambios graduales pero decisivos. Si han estado usando aretes excesivamente grandes, elijan piezas más discretas que complementen su belleza sin crear distracciones. Si han estado llevando collares con símbolos no cristianos, reemplácenlos con cruces simples y hermosas que proclamen su fe sin ambigüedad. Si sus pulseras han estado creando ruido y distracción durante la adoración, reduzcan la cantidad y elijan piezas que les permitan orar y gesticular sin interferir con la reverencia del momento sagrado. Si sus anillos han estado convirtiendo sus manos en espectáculos, simplifiquen su selección a piezas que honren los gestos rituales de la misa. Y si han estado mezclando símbolos cristianos con elementos de otras tradiciones espirituales, tomen la decisión valiente de proclamar la exclusividad de Cristo como su Señor y Salvador a través de símbolos que no dejen lugar a confusión o sincretismo. Pero hagan estos cambios desde el amor, no desde el miedo. Háganlos porque aman a Dios y quieren que toda su persona, incluyendo su manera de adornarse, proclame esa devoción. Háganlos porque se aman a sí mismas lo suficiente para liberarse de la esclavitud de tener que impresionar a otros con objetos materiales. Háganlos porque aman a su comunidad parroquial y quieren contribuir a crear un ambiente de adoración que facilite el encuentro de todos con Cristo, en lugar de distraer de ese encuentro sagrado. Recuerden que cada decisión de modestia y reverencia en su manera de presentarse ante Dios es un acto de evangelización silenciosa. En un mundo que constantemente proclama que el valor de una mujer está en lo que puede exhibir y poseer, ustedes proclaman con su ejemplo que el verdadero valor está en la relación con el Creador del universo.
Cuando ustedes entran a la iglesia adornadas de manera que honra la presencia real de Cristo en la Eucaristía, están enseñando a las generaciones más jóvenes que hay una manera diferente y más hermosa de vivir la feminidad católica. Están mostrando que la elegancia auténtica no depende del costo de las joyas, sino de la dignidad del alma. Están declarando al mundo que conocen quién son. No objetos para ser admirados, sino personas para ser respetadas. No competidoras en un concurso de ostentación material, sino hermanas en la familia de Dios. No esclavas de la moda y las tendencias, sino hijas libres del Rey Eterno. El tiempo de transformación ha llegado. El tiempo de recuperar la reverencia en nuestros templos sagrados está aquí. El tiempo de que las mujeres católicas muestren al mundo lo que significa adornar el templo del Espíritu Santo con dignidad y modestia ha comenzado. No esperen hasta mañana. No esperen hasta que sea más fácil. No esperen hasta que otras mujeres tomen la iniciativa. Comiencen hoy con la próxima vez que se vistan para ir a misa. Miren sus joyas con ojos nuevos y pregúntense, ¿estas piezas me ayudan a adorar mejor a Dios o me distraen de Él? Y recuerden, cuando ustedes cambian, no solo transforman su propia experiencia de adoración, transforman la experiencia de sus hijos, que aprenden por el ejemplo. Transforman la experiencia de su esposo, que se siente orgulloso de una mujer que vive según valores eternos en lugar de tendencias temporales. Transforman la experiencia de toda su parroquia, contribuyendo a crear un ambiente donde la reverencia y la adoración auténtica pueden florecer sin las distracciones de la competencia material. El cielo está esperando su respuesta. Los ángeles están listos para adorar junto con ustedes cuando sus templos se conviertan verdaderamente en casas de oración y no en salas de exhibición. Y yo, como su pastor espiritual, las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras abrazan esta hermosa vocación de ser mujeres católicas auténticas que honran a Dios en cada aspecto de sus vidas. Que la Santísima Virgen María, modelo perfecto de modestia y humildad, las guíe en este camino. Que Santa Teresita del Niño Jesús, que entendió que la verdadera belleza está en la sencillez del corazón, sea su ejemplo. Que Santa Teresa de Ávila, que enseñó que todo debe orientarse hacia Dios, las inspire, y que cada vez que entren a la casa del Señor, sus joyas proclamen en silencio, todo para mayor gloria de Dios. Porque al final del día, ustedes no son simplemente mujeres que se adornan, son templos vivientes del Altísimo, llamadas a reflejar su belleza en un mundo que ha olvidado lo que significa la verdadera hermosura. Vayan en paz, vayan en dignidad, vayan en la certeza de que cuando honran a Dios con cada detalle de su presentación, Él las honra con su gracia abundante y su presencia consoladora. Terminemos juntas con estas 3 oraciones poderosas, que las acompañarán cada vez que se preparen para entrar a la casa del Señor. Oración antes de vestirse para la misa. Señor Jesús, ayúdame a adornar mi cuerpo de manera que honre tu presencia sagrada. Que cada joya que use dirija los corazones hacia ti y no hacia mí. Que mi belleza exterior refleje la belleza de mi alma consagrada a ti. Amén. Oración al entrar al templo. Espíritu Santo, purifica mi corazón de toda vanidad, que al cruzar este umbral sagrado, deje atrás todo deseo de impresionar a otros, y entre únicamente a adorarte con reverencia y humildad. Amén. Oración de consagración de las joyas. Padre Celestial, bendice estas joyas simples que llevo. Que sean instrumentos de tu gloria, y no de mi orgullo. Que cada vez que otros las vean, recuerden tu amor infinito y tu belleza eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que la Santísima Virgen María, modelo perfecto de modestia y humildad, las cubra con su manto maternal y las guíe siempre hacia su Hijo Jesús. Vayan en paz, hijas amadas de Dios,